Temporada 2, episodio 8, parte 3 de 3. La Madre Santísima de la Luz en León. Invitada especial en este episodio, Eva Piñón. Para llegar a lo local, ya nos hablaste de dónde viene la imagen, en cuántas partes del mundo es venerada. En León, el arraigo que tomó la imagen, cómo cambió la vida de los pobladores, ya lo comentaba Raúl. No sé si nos podrías hablar un poco más de la cuestión local. Sí, bueno, desde el principio que se le declaró patrona de la parroquia y de la alcaldía mayor, porque pues entonces todavía no era el estado laico. A ver, pregunta, voy a interrumpir. 1722 ya había devoción a la Virgen. Aquí no. No, porque apareció apareció allá. Hay devoción, aquí llegó en 32. Pero cuando llega acá, entra una situación en la que alguien tiene que autorizar que sea la patrona, ¿no? Hay un proceso, no sé si político, religioso, pero tiene que haber alguien. Tengo entendido que el primer obispo solicita. El obispo de Michoacán concedió el permiso al párroco de León para que se hiciera patrona de la parroquia, y entonces adquirió ya una dimensión que, bueno, estamos hablando de la sociedad novohispana, que era una sociedad profundamente católica, profundamente creyente, y era una sociedad absolutamente mariana. Si ustedes ven las imágenes que hay en toda esta zona del país, es Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, la Virgen del Rosario, patrona de Guanajuato, que ahora la llaman Nuestra Señora de Guanajuato, que en realidad era Nuestra Señora del Rosario, la Madre Santísima de la Luz, en fin, había una devoción mariana, porque aunque la religión católica es cristocéntrica, pero la forma de transmitir la devoción fue a través de la hondura y de la ternura maternal de María. Entonces, el pueblo acogió a la nueva advocación como una madre, no solamente madre de Cristo, no solamente madre de la luz increada, sino madre de todos nosotros, de todos los que en ese momento eran mexicanos, hayan sido criollos, mestizos, mulatos, etcétera, lo que hubiera sido. En realidad eran españoles y eran hijos de la luz. Entonces tomó un arraigo muy, muy profundo que originó las festividades que nunca se interrumpieron. Tanto la del miércoles anterior a Pentecostés, tanto que se le dio al miércoles el título de Día de la Madre Santísima de la Luz, y todos los miércoles se le celebra, todos, absolutamente todos, con la misa mayor. Y el 2 de julio, que fue la fecha de la llegada. Esas dos son las fechas fundamentales. El otro día yo di una charla ahí en Catedral y decía yo que pues valdría la pena retomar también el 21 de noviembre, como se tiene en Italia, porque pues fue el día en el que la tradición señala la aparición. Y esa fecha pues aquí nada más se dice que fue en 1722, lo cual es cierto, pero no se precisaba mucho la fecha. Y digo yo, bueno, si ahora con las nuevas investigaciones podemos saber la fecha, pues vale la pena también conmemorarla, porque nos hermana más con la maternidad de la luz en el mundo, porque pues es la fecha con la que se le celebra en su lugar de origen. Y entonces, sí hay una influencia fuerte en el movimiento de la villa, pues. Bueno, pues todo lo que se hizo en el siglo XIX fue en homenaje a la Madre Santísima de la Luz. Cuando en 1864 se creó la diócesis, Monseñor Díez de Sollano y Dávalos, que fue un extraordinario humanista, actualmente en proceso de canonización, que fue el primer obispo, determinó inmediatamente que se hiciera una catedral. Pero como no había catedral todavía, estaba una iglesia de la compañía a medio construir, que se quedó a medias cuando se fueron los jesuitas, que es la catedral actual. Se declaró catedral a la parroquia que hoy conocemos como San Sebastián, y allí se llevó a la imagen
se le trasladó del templo jesuita antiguo, se le trasladó a la parroquia que se encomendó a la Madre Santísima de la Luz mientras se terminaba la Compañía Nueva, que es lo que ahora es la catedral. Si ustedes ven la fachada interior, digamos, que está por la calle Hidalgo, es barroca. Esa era la entrada del templo jesuita. Lo demás es todo del siglo XIX. Y es muy importante tomar en cuenta que esa iglesia pues, se hizo con la dirección de un arquitecto de apellido Rocha y Portu, pero con el cuidado de un arquitecto, de un alarife de Guadalajara de apellido García Ibarra, Manuel García Ibarra. Pero el aspecto actual que tiene la catedral le fue dado en 1902. Bueno, antes, pero para las festividades de 1902, en las que el señor Barón y Morales, obispo de León, logró que se le diera venia para la coronación pontificia de la imagen. Y entonces él contrató a don Luis Long para que modificara la iglesia y para que se le diera el aspecto que tiene actualmente. Esto es muy, muy interesante porque lo primero que dijo don Luis Long fue que ya se había convertido al catolicismo, no lo era antes. Dijo, bueno, pues estamos hablando de la Madre Santísima de la Luz y está en un cucurucho oscuro. Entonces, claro, él diseñó los vitrales que están atrás del ciprés y los encargó a Barcelona. Y esos hermosísimos vitrales son los que rodean a la imagen de la Luz y ellos mismos sirven para que entre la luz. La iglesia era sumamente oscura. Y luego en 1913 se contrató a Candelario Rivas para que hiciera las pinturas, los murales que podemos todavía ver y de los cuales hay dos históricamente muy, muy importantes, que son la pintura de la Madre Santísima, que está en el crucero de la izquierda, y la llegada de la imagen, que está en el crucero de la derecha. Esos cuadros los hizo Candelario Rivas en 1913 y además don Luis Long hizo las capillas. La capilla que ahora es la capilla penitencial, que se llamaba la Capilla del Santísimo originalmente, la Capilla de Cristo Rey, que no la hizo don Luis Long, la hizo Ponzanelli, por disposición del señor Valverde, que fue el que dispuso la construcción del Santuario de Cristo Rey en el Cubilete. La Capilla de la Soledad, que quizás es la más bonita, que está entrando al fondo, a la derecha, y luego es el brazo izquierdo de la catedral, y la Capilla Morisca, que es la tumba de Monseñor Barón y Morales, que fue el que encargó esa obra, que es maravillosa y que generalmente está cerrada porque es muy fácil que se dañe, dado que toda la decoración de los muros es pintura. Ahí está la tumba del señor Barón y Morales a la derecha, y luego el patio de lo que fue el bautisterio, que está atrás, y la sala de cabildos de los canónigos. Todo eso es obra de don Luis Long. Bueno, tú me has mostrado fotos de cuando había las fiestas, no sé, en los años 50, 60, donde se veían señoras de la alta sociedad, por decirlo de alguna manera, participando en las festividades. Claro, porque las festividades las organizaba la Acción Católica. Así es. Y en esos momentos, la Acción Católica, a partir de Pío XI, siguió la línea que le dio Pío XI, es decir, que la evangelización no partiera solamente de los sacerdotes, sino de los laicos, del apostolado de los laicos. Y por eso fundó la Acción Católica. Y él hablaba de la ley de la gravedad. Lo que se ve hacia arriba permea hacia abajo. No es que de abajo suba, es que de arriba baja. Entonces, la Acción Católica tenía como norma tomar los puntos directivos de la sociedad de cada lugar para que se invitara y se permeara a las clases medias y a las clases más desprotegidas, con el objeto de que hubiera una verdadera evangelización. Y esa labor aquí en León le tocó hacerla
a Monseñor Valverde y Telles. Y después él la encomendó a quien fue realmente el fundador y promotor de la Acción Católica, Monseñor Luis Cabrera Cruz, canónigo de la catedral, autor de 2 libros sobre la Madre Santísima, y después obispo de Papantla, y después obispo de San Luis Potosí, desde 1958 hasta 1967 en que murió, y que fue el gran promotor de la devoción a la Madre Santísima de la Luz, y fue indudablemente el prelado de la Acción Católica, porque pues él la consolidó, la difundió y fue su auxiliar apostólico durante todo su tiempo, por disposición del propio señor Valverde, que le tenía una confianza absoluta. Tanto que la secretaria que tenía el señor Valverde, pues se la cedió a Monseñor Cabrera para que hiciera allí la labor que se estaba haciendo a través de la Academia Sor Juana Inés de la Cruz, y ya de allí pues no quiero seguir hablando porque son cosas que me tocan profundamente, porque esa secretaria fue mi madre. Y pues nuestra propia tradición no solamente se le ha abandonado, sino que se le ha traicionado, y creo yo que también se le ha pisoteado, lo cual a mí como leonés y como católico me hace lamentarlo, pero pues es un fenómeno que no se puede negar. Así es, así existe, y hay que trabajar, creo yo, en la restauración de la identidad que nos caracteriza. Bueno, y al final, pues el padre jesuita Genovesi era su propósito, ¿no? Así es. Utilizar la imagen para misionar y evangelizar. Exactamente. Entonces, esto se convierte nuevamente en una invitación a recuperar estas identidades, estas imágenes, estas... la cultura que nos toca, simplemente es la cultura que nos toca. La cultura es una herencia. No, la cultura no es meramente académica, es una herencia de tradiciones, de conocimiento sociológico, no solamente es una cuestión... No, y es hasta de fe. Sí, la fe mueve montañas. Así es, pero decía yo, no es solamente la cuestión de fe, como podría decir alguien seguidor del New Age, es también una cuestión de identidad. Esa es nuestra identidad. Y bueno, pues si la queremos tomar y si nos queremos reencontrar, pues hay que ir por esa identidad. Pero fíjate, recuerdo una frase que no sé de quién, Eva, a lo mejor tú sabes, no se ama lo que no se conoce. Exactamente. Y entonces, ¿cómo vamos a reconocer, cómo vamos a identificarnos si nuestra propia historia ya no está a nuestro alcance? Los libros de texto ya no nos la cuentan, como decíamos en otros programas, pues no la verdad, pero pues no los detalles también, ¿no? Sí, nunca, los libros de texto, pues francamente nunca hay que hacerles caso. Hay que ver es historia oficial. Sí. Aquí sí hay que ver otros datos, hay que ver otros libros, hay que ver otras, hay que leer otras cosas. No hay que quedarnos con la historia oficial. Aquí la cuestión nos toca más a nosotros. Cierto. Nos toca más a nosotros que los directores de las escuelas, por lo menos de las escuelas, hagan visitar a catedral a sus niños. Hasta por la cuestión artística, la cuestión arquitectónica. Sí. Digo, no conocen todo lo que no es León, todo lo que es igual en todas partes, pero el corazón de la ciudad, que es la catedral, el centro histórico, la presidencia municipal, sus murales, etcétera, no lo conocen porque prefieren ir de Centro Max a la Plaza Mayor por el Libramiento, y no saben en qué ciudad viven, ni cuál es su identidad, ni cuáles son sus puntos de contacto. Como tú decías, con toda certeza y contundencia, no se puede amar lo que no se conoce, y cuando no se conoce lo propio es una tragedia. Sí, y me quedo con eso, ¿no? Con esa invitación a seguir conociendo, porque si no, no nos vamos a hacer Así es. parte cada vez más ignorantes. Sí. No tenemos identidad. Tenemos mucha información, pero no tenemos identidad, no tenemos ningún conocimiento. Y hay que recuperarla. Y hay que recuperarla. Así es. Pues nos quedamos con esta invitación. Gracias, Mariano, Eva. Gracias a ti, Raúl. Interesantísimo el programa. Sigamos investigando y buscando toda esta información que está perdida de pronto. Les agradecemos a todos y todas que nos escuchen. Los esperamos en nuestras redes sociales para que sigamos informándonos de todo esto. Gracias. Gracias. A ustedes. Muchas gracias.
Tertulia Podcast. ¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx. Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León, en colaboración con Bonito León y Te Falta Barrio. Tertulia es un podcast original producido por Orión Corp, Ule Audio Studio y la Fundación Marqués de San Clemente AC, con las voces del Dr. Mariano González Leal, Víctor Hermosillo y Raúl Padilla. Locutores: Luz Adriana Flores y Raúl Santana. Dirección General: Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio: Raúl Santana, Óscar López y Luis Vázquez. Derechos reservados. Tertulia Podcast AC.